Asesinan a 3 migrantes secuestrados en Tapachula, Chiapas. Biden llama a aprobar proyecto bipartidista y arreglar la frontera. Más de la mitad de migrantes que cruzaron México en 2023 sufrieron abusos. ACNUR. Gobernadora de Arizona veta ley SB 1231. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. Este jueves, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pronunció su discurso sobre el Estado de la Unión, donde la migración, desde luego, ocupó un lugar importante. Y es que, como lo hemos visto en las últimas semanas, junto con la seguridad fronteriza, se han convertido en uno de los ejes de la disputa electoral en los Estados Unidos. Vamos a ver lo que dijo el mandatario. And if my predecessor is watching, instead of paying politics and pressuring members of Congress to block the bill, join me in telling the Congress to pass it. We can do it together, but that's what he apparently here's what he will not do. I will not demonize immigrants saying they are poison in the blood of our country. I will not separate families. I will not ban people because of their faith. Unlike my predecessor on my first day in office, I introduced a comprehensive bill to fix our immigration system. Take a look at it. It has all these and more. Secure the border. Provide a pathway to citizenship for dreamers, and so much more. But unlike my predecessor, I know who we are as Americans. We're the only nation in the world with a heart and soul that draws from old and new. Home to Native Americans, whose ancestors have been here for thousands of years. Home to people of from every place on earth. They came freely. Some came in chains. Some came when famine struck, like my ancestral family in Ireland. Some to flee persecution, to chase dreams that are impossible anywhere but here in America. That's America. And we all come from somewhere, but we're all Americans. Look, folks, we have a simple choice. We can fight about fixing the border, or we can fix it. I'm ready to fix it. Send me the border bill now. Las mujeres siempre han estado presentes en los flujos migratorios alrededor del mundo. El que cada vez más mujeres migren en la actualidad obedece a diversas causas, como el aumento en su participación económica, la continuidad en los estudios, la búsqueda de mayor bienestar personal y la reunificación familiar. Además, el migrar se ha vuelto una opción para alejarse de la violencia y de efectos de los desastres naturales. En los últimos 30 años, la cantidad de personas migrantes internacionales prácticamente se ha duplicado. En el caso de las mujeres, pasaron de 75.3 millones a 134.9 millones, experimentando así un aumento del 26% en tan solo la última década, mientras que los hombres aumentaron un 28%. En la actualidad, las mujeres representan el 48.1% del flujo migratorio internacional, con un promedio de 39.8 años de edad. Entre diversos corredores migratorios, el de México a Estados Unidos es el más grande por el volumen. Estamos hablando de 10.9 millones de personas que lo recorren, siendo mujeres el 46.6%. En el mismo sentido, al observar los 10 principales cruces fronterizos, los que registran una mayor presencia de mujeres son Rusia y Ucrania con 58.9%, Ucrania-Rusia con 53.6% y Kazajistán-Rusia con 54%. El 56% de personas migrantes que cruzaron México en 2023 sufrieron algún tipo de abuso como robo o amenazas físicas. Así lo revela un estudio de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR. El estudio, El impacto del desplazamiento forzado en la movilidad humana, indica que más de la mitad de las personas encuestadas sufrieron abuso durante su tránsito por el país. Estamos hablando de robo con el 23%, extorsión con el 17%
y amenazas físicas o intimidación con el 15%. El informe también señala que el principal destino de las personas migrantes en movilidad eran los Estados Unidos. Estamos hablando del 63%, aunque el 26% de los encuestados se quería quedar en México. La encuesta realizada entre enero y diciembre del año pasado en distintos puntos de México comprende entrevistas a 15,000 personas migrantes de diferentes nacionalidades, donde la hondureña, la venezolana y la cubana tienen más presencia. La migración no debe ser vista como un problema, ni como un simple movimiento de personas. La migración es una fuerza poderosa que puede impulsar a las sociedades y a las economías, y la región de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe es testimonio de ello. Es decir, hay que ver a la migración como una solución y no como un problema. La Organización Internacional para las Migraciones señala que los migrantes son catalizadores de las economías, pues sus acciones contribuyen al aumento de las exportaciones, inversión extranjera directa y productividad. El estudio Cuantificar el papel de la migración en el desarrollo sostenible, el organismo señala que existe evidencia robusta de la aportación de los migrantes a las economías de diferentes regiones, siendo Norteamérica, específicamente Estados Unidos, una de las más beneficiadas. Y es que la migración juega un papel crucial en el comercio internacional, especialmente en las exportaciones, pues fomentan nuevas redes empresariales y comerciales entre los países de tránsito y destino, reduciendo así los costos comerciales e impulsando así el comercio internacional. Y nos vamos con más información. La gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, vetó un proyecto de ley que habría tipificado como delito la entrada de extranjeros al estado desde México por cualquier punto que no fuera un puerto de entrada. Hay que recordar que la legislatura de mayoría republicana aprobó la medida a finales del mes pasado. Arizona se ha posicionado como una zona popular para cruces irregulares de la frontera y el proyecto de ley permitiría a las agencias de policías locales detener a ciudadanos no estadounidenses que entraran al estado desde cualquier lugar que no fuera un punto de entrada legal. Una infracción sería un delito menor de primer nivel o un delito grave de bajo nivel en caso de reincidencia. En una carta dirigida al presidente del Senado de Arizona, Warren Peterson, Hobbs argumentó que la medida plantea problemáticas constitucionales y que habría llevado a costosos litigios. Today, I'm delivering on my promise, and I am vetoing Senate Bill 1231. This bill does not secure our border. On the contrary, it will be harmful for communities and businesses in our state and a burden for law enforcement personnel. I know there's frustration by the federal government's failure to secure our border, but this bill is not the solution. It's for these reasons I will veto Senate Bill 1231. Y una encuesta realizada por la Universidad Monmouth indicó que el 53% de los estadounidenses aprueban la construcción de un muro en la frontera que comparte el país norteamericano con México. Esta polémica propuesta, hay que recordar, ha sido parte de la campaña del expresidente y empresario Donald Trump, quien ha declarado desde el inicio de su campaña allá en 2016 que esta es una de las vías a través de las cuales es posible frenar la crisis migratoria que ocurre en los Estados Unidos. El 53% del público encuestado apoya la construcción de un muro a lo largo de la frontera de los Estados Unidos con México, en comparación con el 46% que se opone. Durante la administración de Trump, el apoyo a este proyecto no superó el 44% y llegó a ser del 35%. La nueva ola de violencia protagonizada en Haití ha provocado que en cuestión de días más de 15,000 personas se vieran obligadas a moverse a otras zonas. Según Naciones Unidas, que subrayó, la mayor parte de estos desplazados estaban ya fuera de sus hogares por crisis de inseguridad previas. Parte de estas personas desplazadas se movieron a campamentos que ya existían, mientras que otros optaron por establecer nuevos asentamientos. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, las pandillas han ampliado el control de su territorio. La ONU calcula que el conflicto ha expulsado a unas 300,000 personas de sus hogares y que el año pasado las pandillas mataron a cerca de 5,000 personas y secuestraron a casi 2,500. Hay que señalar que México en los últimos años se ha convertido en hogar para muchos haitianos.
Pero, ¿qué piensan los haitianos sobre la delicada situación de violencia por la que atraviesa su país? Bueno, esto fue lo que nos dijeron. Mi país está pasando por una situación muy mala, porque ahora está faltando todo. No tenemos presidente para dirigir el país. Sobre todo ahorita, mucha violencia en el país, porque la situación social y económica deja miedo a todos los haitianos. Por eso está viendo que muchos hermanos están aquí. Sí, por internet yo había todo. Mi opinión fue culpa del gobierno. Primero el de facto que está allá el primer ministro. Entonces el primer ministro de facto se da alma a los pandillas para que complique la cosa allá. Entonces para mí tuviste el expresidente Haití que asesinado. Entonces ayer only es participar en ese acto. Se va a quedar igual porque imagínate, un país lo que no tiene seguridad, no tiene presidente y no tiene nada allá. La masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, representa uno de los episodios más oscuros y trágicos en la historia reciente de México. En agosto de 2010, las autoridades descubrieron un horroroso escenario. 72 migrantes, hombres y mujeres, principalmente de América Central, habían sido brutalmente asesinados por grupos del crimen organizado mientras intentaban cruzar hacia los Estados Unidos en búsqueda de una vida mejor. Esta masacre puso de manifiesto una estrategia fallida por parte del gobierno federal que criminalizaba a los migrantes. Vamos a ver. Genaro García Luna estuvo al frente de una política de seguridad fallida que desató la violencia y la inseguridad en el país y abonó a la descomposición del tejido social, pero también que veía a las personas migrantes como daños colaterales de su estrategia de seguridad. Una de las tesis del brazo derecho de Calderón era que la violencia era producto solamente de enfrentamientos de grupos criminales, es decir, se mataban entre ellos. Sin embargo, las tragedias como la masacre de San Fernando, un caso emblemático, apunta a que esto no era cierto. Las redes de trata de migrantes durante el calderonismo fueron el blanco ideal de los grupos criminales. Y es que estos usaron a los migrantes en su pelea por el control territorial. La masacre de San Fernando fue perpetrada por los Zetas entre el 22 y el 23 de agosto de 2010 en el ejido de El Huizachal, del municipio tamaulipeco de San Fernando. El crimen dejó un saldo de 72 ejecutados, 58 hombres y 14 mujeres, en su mayoría inmigrantes provenientes de Centroamérica y Sudamérica. El argumento del gobierno fue que un grupo criminal temía que los migrantes que se transportaban en los camiones iban a apoyar al grupo contrario, pues ese era, en general, el modus operandi, y que cuando un grupo delictivo se encontraba con un camión desconocido transportando migrantes, pensaban que trabajaba para los contrarios y por eso decidía atacarlos. La realidad es que se estaban matando entre ellos. Era gente loca, drogada. El objetivo era generar miedo. ¿Cómo adquieres control territorial con esa estructura criminal donde no hay rangos, jerarquías, reglas? Mediante la violencia externa. No hay de otra. Así de sencillo. Esas eran las palabras de García Luna. La criminalización de los migrantes solo fue un episodio más de un sombrío sexenio en el que también miles de personas se vieron forzadas a migrar por los altos índices de violencia en su lugar de origen. Y para hablar sobre este hecho y el libro que aborda este tema, San Fernando, Última Parada, Viaje al Crimen, autorizado en Tamaulipas, me da mucho gusto enlazarme con Marcela Turati. Ella es periodista y escritora. ¿Qué tal, Marcela? Bienvenida a TV Migrante Informa. Un saludo a TV Migrante y muchas gracias por la invitación. Marcela, a 13 años de los lamentables hechos en San Fernando, ¿por qué decides hacer este libro? Pues
Desde 2010, que fue la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y 2011, ¿no? El hallazgo de estas fosas clandestinas en el mismo lugar, pues yo le di seguimiento porque eh, tenía muchas dudas, ¿no? De quiénes eran estas personas que habían aparecido en fosas o los migrantes asesinados, qué había sido de ellos y también, sobre todo, cómo es que se había permitido que estas masacres, estas desapariciones ocurrieran. Y bueno, como periodista, primero en la revista Proceso, ya después con un colectivo que fundamos que se llamaba Más de 72 y también ya de manera independiente, pues quise checar, ver de cerca cuál había sido el trabajo de la Procuraduría, porque pues de inmediato saltaban anomalías, ¿no? En la manera de identificar estos cuerpos. Marcela, los hechos en San Fernando ponen de manifiesto toda esta estrategia implementada en el gobierno de Felipe Calderón, la llamada guerra contra el narcotráfico, que padecieron no solo los mexicanos, sino también los migrantes, ¿no? Justo en el libro lo que abordo es este tema, ¿no? De las consecuencias que muchas veces no se ven de la llamada guerra contra las drogas, ¿no? La población migrante sufrió mucho y sigue sufriendo también mucho de estas políticas, ¿no? Por un lado fue cuando los cárteles comienzan a apropiarse de las rutas migratorias y cada persona que pasa por ahí tendría que pagar una cuota, ¿no? Si no, era secuestrado, su familia extorsionada, o muchos de ellos también cuando se recrudece esta violencia, pues porque la política de guerra contra las drogas lo que hace es fracturar los grupos criminales. También Estados Unidos tuvo una parte que ver con esta fractura entre el cártel del Golfo y los Zetas, pues hace que la población civil la pague. Entonces cualquier territorio cerca de la frontera, con salida al mar, con un puerto, con una vía, el tren, era una disputado y la gente ahí pues tomada como mercancía. Ahora, son hechos que se siguen repitiendo, ¿no? No es algo del pasado. Esto se sigue dando y los jornaleros migrantes o hombres jóvenes juntos o los migrantes centroamericanos son siempre vistos, no sé, como botín, como mercancía, como enemigos, y son muchos de los que pagan estas consecuencias de las políticas migratorias y de esta guerra contra las drogas. Marcela, ¿cómo fue el proceso de construcción de este libro, ya que conjuga historias personales y por otro lado una visión periodística a nivel político y social? Fueron pues muchos años de estarle rascando, o sea, por un lado me tocó, porque pedí ir a cubrir a Matamoros el hallazgo cuando estaban exhumando los cadáveres en 2011 de esas fosas. Entonces me tocó conocer gente que pensaba que ahí podía haber estado su familiar porque no habían llegado a su destino, ¿no? Esa fue casi en Semana Santa de 2011, y ahí va a ser a una semana de Semana Santa de 2011, cuando los autobuses que llegaban a Reynosa o a Matamoros llegaban sin pasajeros, solo con maletas, ¿no? Entonces las maletas se fueron apilando y parte de esta historia tan atroz es que nadie avisó pues a otros viajeros ni les pidió a los autobuses de no pasen por ahí, o sea, pueden rodear, no lleguen a San Fernando. Ahí hay un retén de los Zetas acompañados de policías municipales a la vista de todo mundo que están secuestrando personas, ¿no? Entonces se da este hecho y me toca ver también cuando llega la PGR, lleva un tráiler refrigerado, sube muchos de los cuerpos y se los lleva a Ciudad de México. Ahí para ocultarlos, para incinerar algunos, no hizo una labor de identificación como debería de haberse hecho, y eso condenó a muchas familias que aún hoy siguen buscando a sus familiares desaparecidos. Marcela, ¿cómo entender la migración en un momento electoral tanto en los Estados Unidos como en México? Vemos que en Estados Unidos se están radicalizando tanto Biden como Trump, o sea, la bandera es atacar a la migración, que no lleguen los migrantes. Y cada vez más lo que estoy viendo también es que periodistas y defensores que están en el tema de migrantes
están siendo más atacados en México. O sea, este es un tema caliente, candente, difícil, que se está volviendo muy peligroso de cubrir y que se está viendo también, o sea, en México, pues se requiere también pensar qué futuro queremos o cómo queremos participar en este tema, ¿no? Muchas gracias, Marcela, por estar aquí en TV Migrante Informa. Gracias a ustedes, gracias por esta invitación. Un gran abrazo. En el vibrante escenario del 8 de marzo, nos unimos para celebrar los logros y la resiliencia de las mujeres en todo el mundo. En esta ocasión especial, dirigimos nuestra atención hacia un grupo particularmente inspirador, las mujeres migrantes, que han dejado una huella imborrable en los campos de la ciencia o bien el arte. A través de su ingenio, creatividad y dedicación, estas mujeres desafían las barreras culturales y sociales, demostrando que el talento no conoce fronteras ni limitaciones. En México y otras partes del mundo se conmemora el Día de la Mujer, una fecha en donde miles de mujeres de diferentes países se unen para alzar la voz y exigir un mundo igualitario, libre de violencia y discriminación. Y aunque su legado sigue trascendiendo fronteras, el poder y talento de las mujeres mexicanas está cautivando al mundo entero. Yo soy Katia Echazarreta y el 4 de junio me convertí en la primera mujer mexicana en viajar al espacio. Claro ejemplo es el de la tapatía de 26 años, Katia Echazarreta. Actualmente la ingeniera mexicana radica en San Diego, California, y entre sus aspiraciones está crear instituciones en México para dar oportunidad a las y los jóvenes, así como niñas y niños que quieran estar en la industria espacial. Otra mexicana que está demostrando su poder es la atleta Diana Flores, quien protagonizó la campaña Run With It de la NFL durante la edición número 57 del Super Bowl. Esta campaña fue diseñada para resaltar la importancia del deporte femenil. Flores inició en el mundo del deporte a los 8 años cuando se unió al equipo de flag football de las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional. Debido a su desempeño, a los 14 años fue convocada para comandar el equipo de la preparatoria de North Penn en Pensilvania. Originaria de Texcoco, Estado de México, Elisa Carrillo Cabrera es la mujer mexicana y la primera bailarina latina en ganar los 3 premios internacionales de danza más importantes. En 2019, la mexicana interpretó a Blancanieves, trabajo que cautivó a la crítica alemana y la convirtió en la nueva estrella de la Ópera de Berlín. Actualmente Carrillo es la primera bailarina del Staatsballet de Berlín, una de las 10 compañías más reconocidas a nivel mundial. Esto es un ejemplo de que el poder y talento de las mujeres migrantes puede romper las barreras de las fronteras. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan nuestro contenido en MX Plus y desde luego en Canal 14. Hasta la próxima.